Estamos en las 42 generaciones que Dios usa para que nazca Cristo. Algunos de ustedes tienen ya varias semanas escuchándome y yo creo que aquí en en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, hay tantos misterios escondidos, tantas cosas maravillosas, tantas cosas tan preciosas, que apenas hemos tratado de entrar a el rey Roboam y el rey Jeroboam, que con ellos se dividió el reino. Dios nos presenta el reino de Israel por medio de 3 reyes por un periodo de 120 años. Nos pone a Saúl, que reinó 40 años, nos pone a David, que reinó 40 años, y nos pone a Salomón, que reinó 40 años. Gracias a Dios por la historia del pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel sirve para que nosotros entendamos el propósito de Dios en el Nuevo Testamento. O sea que todo lo relacionado al Antiguo Testamento tiene que ver con todo lo que Dios quiere revelar en el Nuevo Testamento. Y por supuesto que no es fácil entenderlo porque Dios tiene una manera de esconder todos sus secretos. Fíjese que Proverbios 25:2 es algo impresionante porque ahí dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero que honra de rey es escudriñarlos. Ayer les mencionaba a todos y les decía que Mateo es el Evangelio del Reino, y Mateo sirve para que nosotros comprendamos que nosotros podemos perder el reino. Muy poquitos cristianos han puesto atención a lo que es la salvación y lo que es el reino. La salvación de los creyentes, hermano, es una cosa. El reino es otra cosa. Y ambos son distintos. Por medio de la salvación del creyente, Dios nos muestra cómo Él usa su vida para salvar a los creyentes, pero por medio de la enseñanza del reino, nosotros entendemos que Dios quiere recompensar a su pueblo. Nunca olvides que la salvación es una dádiva y que el reino es una recompensa. Dios quiere recompensar a todos los creyentes. Ahora bien, me introduzco en esta mañana recordándote que Dios tiene una fórmula. Y pues yo, como soy matemático, soy contador, soy una persona que estudió números, siempre he relacionado las matemáticas con la palabra de Dios. Una vez me recuerdo que estudiando con unos hermanos en inglés, uno de ellos, que es profesor de una universidad, estaba presente y dijo: el hermano Carrillo estudia la Biblia por medio de la ciomática. Y cuando yo fui a buscar lo que era ciomática, porque cuando él lo dijo, lo relacioné con la semántica, pero la semántica pues es una parte de la retórica. Pero cuando me di cuenta que estaba hablando él de la ciomática, es la ciencia de estudiar las figuras de la Biblia. Es una ciencia y no cualquiera puede dominarla. Hay que profundizarse para que la ciomática se vuelva una herramienta efectiva en nosotros los creyentes. Y le doy gracias a Dios
que un día Dios me inclinó a estudiar todas las figuras de la Biblia. Algunos le llaman tipología, la tipología, pero la semántica es como una ciencia donde se profundiza la tipología. Y desde que yo descubrí que todo el Antiguo Testamento son sombras, tipos, figuras, alegorías, parábolas, yo ya nunca me aparté de esa manera de estudiar la Biblia y le doy muchísimas gracias a Dios porque es de la única manera que se puede entender la Biblia correctamente. Los estudiantes de la Biblia que se dedican a la teología, ellos descubren otras cosas. Yo nunca he estado en contra de los teólogos, solamente que sí les he dicho que estudiar teología es una forma de entender la Biblia, pero no es una forma que nos lleve a una totalidad. Siempre vamos a estar cortos, la teología. A pesar que un hermano dijo un día que la manera que yo estudiaba la Biblia era mi teología. Así dijo él, dijo, pues aunque no quieras, me dijo, tú también estás estudiando teología, solo que la estudias de otra manera. Puede ser que tenga razón, puede ser, yo no voy a ponerme a pelear con él. Puede ser que yo adopté una teología diferente, ¿verdad? Porque casi todos adoptan la teología sistemática. Pero a mí me gustó mucho estudiar la Biblia por medio de esta ciencia, la axiomática, porque ella cubre la tipología. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados? Porque aquí en este pasaje de Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, se nos presentan a 42 generaciones. Y fíjense que hoy en la mañana yo amanecí con el pensamiento del libro segundo de Reyes y quisiera que lo leyéramos. Libro segundo de Reyes y está en el capítulo número, me parece que es el capítulo número 2. Ahorita se los pongo, no se me preocupen ni se me desesperen. Es libro segundo de Reyes, capítulo 2, y el versículo 23 y 24. 2, 23 y 24. Ahí habla de Eliseo. Ahí dice, después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Está hablando de Eliseo. Y cuando se burlaban de él, le decían, calvo, sube. Así le gritaban. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Por qué cree usted que amanecí pensando en eso? Porque me ha costado entrar a desarrollar los 42 reyes. Fíjese, usted tiene que pesar mis palabras, péselas, póngalas en una balanza. En los reyes que están aquí en Mateo 1, del 1 al 17, hay 21 reyes en el lado del reino del sur y hay 21 reyes en el lado
de el reino del norte. Solo hay una mujer que gobernó 3 meses y fue Atalía. Ella era la esposa de Joram, de uno de los reyes del sur. Pero como los hebreos no toman en cuenta a las mujeres en sus escritos, es bastante sorprendente que en estas 42 generaciones los hebreos pongan a las mujeres. Siempre cuando se escribe la historia de los hebreos, la historia de los israelitas, los escritores nunca ponen a las mujeres. El caso se puede ver muy claramente cuando presentamos a los patriarcas, ¿verdad? Los 12 patriarcas del pueblo de Israel, que son los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y tuvo una hija, pero si ustedes se dan cuenta, a la hija no la mencionan, solo a los 12 patriarcas. Y cuando mencionan a la hija, la mencionan cuando fue violada por un hombre de Siquem, y que Simeón y Leví se airaron por eso y pelearon contra los de Siquem y los destruyeron. Pero nos debe llamar la atención que en estas 42 generaciones sí pone a las mujeres de mala reputación como abuelitas de Cristo y pone a la Virgen María como la mamá de Cristo. Entonces, a pesar de que hay reglas y principios, hay momentos que Dios rompe las reglas y los principios. Pero ayer me llamó a mí mucho la atención el mensaje que estuve predicando, porque hablé especialmente de Saúl, de David y de Salomón. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y si no, pues repasen el mensaje de ayer, el mensaje anterior a este, el mensaje número 40, porque hoy estoy en el mensaje número 41. Pero me llama la atención porque fíjense que estuve soñando el número 42 y estuve soñando el número 40, porque en nuestra lección están incluidos los dos números. Está el 40 3 veces, que representa 120 años de gobierno de un reino unido. Ustedes saben que Saúl, David y Salomón fueron reyes de Israel cuando Israel no estaba dividido. Entonces yo le puse a eso que esa es una fórmula. Saúl, David y Salomón para mí es una fórmula de 40 por 3. O sea que es la base que Dios usa para introducirnos a los 42 reyes. El 42 ya lo leyó usted conmigo ahorita aquí en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 23, 24 y 25. Pero si quiere leamos también el número 42, el número 120, porque estamos hablando de estos dos números. Y le puse la semilla del número 42, que es los 42 muchachos devorados por los osos. Y también tenemos el número 120, que está en el capítulo 6 de Génesis y versículo 3. Y quiero que por favor me ponga atención en esta mañana, porque para poder desarrollar los 42 reyes, que no he podido meterme totalmente, solo toqué a Roboán y a Jeroboán, que dividieron el reino, pero no me he desarrollado totalmente en los siguientes reyes. Pero quiero que por favor note que de cada lado hubieron 21 y 21 reyes. Eso es muy significativo. Es bien significativo que hayan 42 reyes que, de acuerdo a la palabra de Dios, fueron devorados por los osos. ¿Por qué? Porque se burlaron de la profecía de Dios. Ellos, al gritarle a Eliseo, sube calvo, están reconociendo que la profecía de Dios no tiene cobertura. O sea que tanto el reino del sur, que vamos a ver por qué el reino del sur lo dejó Dios
subsistir en una forma diferente a el reino del norte, porque al reino del norte lo puso eh, con reyes totalmente malos, mientras que al reino del sur por lo menos le permitió tener 8 reyes buenos y 13 muy malos. Entonces, estamos aquí ocupados en algo que Dios nos va a ayudar a desentrañar, porque estos son enigmas, porque estos son secretos de Dios escondidos, pero que no están prohibidos para nosotros los cristianos. Yo he escuchado a hermanos americanos viejitos, le estoy hablando de pastores de 80 años de edad, predicar de los reyes. Y cuando uno a veces busca material para ver qué es lo que otros dicen acerca de los pasajes, a veces no encuentra uno información, pero si uno la busca diligentemente va encontrando. Me costó encontrar bastante información acerca del rey Abías, que el rey Abías es el que va después de Roboam, pero encontré predicadores viejitos, americanos, viejitos, de 80, 83 años, predicando acerca de Abías. Y es sorprendente cómo Dios le revela a muchas personas cosas que no les revela a otros. Pero estoy aquí en este punto, hermano, 40 por 3 y 42. 40 por 3 y 42. Y le mostré la semilla, porque cada vez que, valga la redundancia como voy a hablar, cada vez que por primera vez se menciona algo, esa es la semilla de esa verdad. La semilla de la verdad de 120 está en Génesis 6:3 y se refiere a algo que sucedió. Y la semilla del 42 está en Segundo de Reyes 2, 23 al 25 y está bajo un contexto también. Entonces, muy importante porque hoy solo quiero tomar mi tiempo de hablar de estas dos cosas. 40 por 3, que es 120, y 21 más 21, que es 42, pero estoy usando la palabra de Dios como base porque todos los números en la Biblia tienen significado. Entonces yo le decía a usted que la primera mención de el 120 es cuando los ángeles, que son espíritus, se mezclan con el hombre. Dice en el capítulo 6 y versículo 1 al 3, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces yo quiero que usted vea que la semilla del 120 tiene que ver con la mezcla de lo espiritual con lo terrenal. Es una mezcla. O sea que el 120 lo usa Dios y de seguro que lo va a usar en toda la Biblia para mostrar una mezcla de lo celestial con lo terrenal. Usted puede estudiar, usted puede leerlo y compararlo con todos los contextos y comentarios y siervos de Dios que por años han hablado del 120. El 120 entonces para nosotros es una semilla que nos va a mostrar a través de toda la Biblia de que Dios se ha mezclado con el hombre. Satanás, que el Señor lo reprenda. Él siempre se adelanta a los planes de Dios. O sea que Satanás siempre quiere imitar lo que Dios se ha propuesto hacer. O sea que si ustedes se dan cuenta, desde el principio de la Biblia nos revela Dios ese asunto, de que Satanás siempre se le adelanta a Dios. Por eso
en ciertas oportunidades yo les he compartido que nosotros no debemos de ser precipitados ni actuar en una manera eh, rápida, sino que nosotros tenemos que tomar el tiempo para hacer las cosas. Satanás siempre, inmediatamente, él quiere llevar a cabo sus planes para, según él, derrocar a Dios, según él, hacer quedar mal a Dios. Entonces, Dios se había propuesto encarnarse. El plan de Dios de la eternidad es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y aquel verbo se hizo hombre. O sea que Dios desde la eternidad pasada, él planificó su encarnación. O sea que sí es el deseo de Dios mezclarse con una humanidad. Eso estaba en su corazón y eso lo revela la Biblia. O sea que el primero que pensó en encarnarse es Dios mismo. Si no, no estuviese escrito todo el Evangelio de Juan, que en el principio era el hablar de Dios y que el hablar de Dios se iba a encarnar. Entonces notemos pues que no estamos inventando, no es producto de una mente calenturienta lo que estamos hablando. Estamos hablando que en el corazón de nuestro Dios, el gran Dios maravilloso, el único Dios verdadero, Él en su corazón tenía volverse hombre, tomar la forma de hombre. Entonces a ese plan siempre se quiso adelantar Satanás. Y lo primero que nos muestra la Biblia en Génesis es que Él se encarnó en una serpiente. O sea que en su precipitación se encarnó en la serpiente. Ahora eso pues no nos debe de asustar, porque al estudiar a Dios, fíjese, al estudiar a Dios en una forma profunda, Dios vino a la tierra en semejanza de serpiente. Fíjese, en semejanza de serpiente. Moisés tuvo que levantar un asta en el desierto con una semejanza de serpiente. Digo semejanza porque era una serpiente de bronce la que tuvo que levantar Moisés, mostrando que aunque Dios se hizo hombre, no tenía la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que por el hombre se hizo pecado. Pero la naturaleza que el Señor adquirió, la adquirió en la cruz, porque al levantar el asta, esa es la cruz, al poner a Cristo en una cruz, Él se vuelve una serpiente enjuiciada, porque es de bronce. El juicio de Dios cayó sobre Él y Él llevó nuestros pecados. Por nosotros Él se hizo pecado. Entonces Él sí participó aquí en la tierra de el pecado, pero no en una forma directa, sino en una forma indirecta. Entonces, fíjense, hermanos, por favor, pónganme atención, porque estoy usando las semillas, estoy usando la semilla del 120, que es la mezcla de lo divino con lo humano. El 120 lo va a usar Dios siempre para mostrar una mezcla. Entonces, estudia bien con responsabilidad la Biblia, hermano, porque esa es mi carga, estudiarla con responsabilidad, no especulando, no tratando de adivinar conceptos, hermano. Aparte es que alguien que nunca ha escuchado estas cosas no nos entienda, pero eso es válido. Es válido que alguien no nos entienda si no nos ha escuchado, pero tú que me has escuchado a mí por tantos años, yo creo que tienes las claves para entender al hermano Carrillo. Y el 120 incluye a Saúl, a David y a Salomón. Ellos gobernaron 120 y el reino estaba unido en ese 120. Entonces, quiero que veas pues que el 120 es para mostrar una unidad de algo divino con algo humano. Eso es el 120 en la Biblia. Pero Dios no tolera la mezcla de diablo con hombre, sino que Él
Él tolera la mezcla o acepta la mezcla de lo divino con el hombre, porque eso es su corazón. Eso él lo planificó, eso él lo pensó y es lo que nos revela toda la escritura, la mezcla de Dios con el hombre. De hecho, está representado en comer el árbol de la vida, que tú te vuelves lo que tú comes. Entonces, por favor, nunca se te olvide esta fórmula. Ahorita te la doy. La fórmula es el bien y el mal más la vida. El bien y el mal más la vida, eso produce el reino. El bien y el mal más la vida. Muy fácil confundirse si uno no sabe explicar estas cosas. Muy fácil perderse en conceptos humanos si uno no aplica materia gris a estas cosas, hermano. Tú tienes que entender que esta fórmula viene del corazón de Dios, que el bien y el mal más la vida produce el reino. ¿Quién es el bien y el mal entre Saúl, David y Salomón? El bien y el mal es Saúl. Saúl representa al espíritu del hombre que fue dañado en la preexistencia. Por eso es que Saúl no lo toman en cuenta porque es como algo que está oculto. Pero sin embargo nos ponen a David y Salomón. Ahora, tú tienes que saber, eh, dicen por allá, por los ranchos de Guatemala, despenicar. Ya otros más modernos dicen barajéamela bien. Pero yo pienso que debemos de saber explicar todos estos detalles y secretos que están ocultos para la sabiduría humana. Esto que te estoy compartiendo es sabiduría divina. Y esto el apóstol Pablo dice que son los asuntos que Dios tiene ocultos y reservados para los que le aman. Si tú amas a Dios, Dios te va a dar revelación, mi hermano. Te decía que en este 120 nosotros podemos ver una fórmula que es el bien y el mal más la vida. El bien y el mal más la vida. Pero el bien y el mal representado por Saúl, que viene de la maldad del hombre, a él hay que agregarle la vida. Pero fíjate que David no difería en nada de Saúl, solo que David fue asociado con Cristo. O sea que a David le agregaron a Cristo, siendo igual que Saúl David, porque Saúl fue malo y David fue malo también, hermano. Pero hay una diferencia en la Biblia cuando hay un hombre malo a quien le agregan Dios. David tenía agregado en su vida a Dios, hermano. Salomón era malo también, pero tenía agregado a Dios en su vida. Entonces, esto te debe de hacer pensar, porque eso es lo que Dios quiere, que ejercites tu pensamiento, ejercita tus sentidos. Saúl era malo, malo, hermano, malo, malo. Saúl era ungido de Dios, pero él fue malo, malo. Él tenía en él el bien y el mal, porque el bien y el mal pertenecen al mismo árbol, es el árbol de la muerte. Pero fíjate que la vida es tremenda porque la vida es otro árbol y es lo que Dios le agrega al hombre. Por ejemplo, David, haz caso y cuenta que estamos haciendo un contraste. Si tú comparas a Saúl con David, es lo mismo que compares a Judas con Pedro. Porque tienes que saber cómo es que Dios opera, hermano. Porque no vamos a poder aplicar estos 42 muchachos que los matan los osos, los despedazan los osos, hermano. No vamos a poder aplicar estos 42 muchachos que nunca respetaron a los profetas de Dios, porque tanto Israel como Judá, ambos participaron en el rechazo de los profetas verdaderos de Dios. ¿Sí?
Jerusalén era de Judá, hermano, era parte de Judá. Y a Jerusalén le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que a ti son enviados. Entonces aquí tanto es culpable Judas como es culpable Pedro. Así que veamos pues la realidad de Dios, porque Dios quiere producir a Cristo. Dios quiere producir a Cristo y el problema que tienen muchos es que no entienden cuál es la fórmula que usa Dios para producir a Cristo. Pero yo creo que tú ya la estás alcanzando a ver, ¿verdad que sí? Estás viendo que Dios produce a Cristo por medio del bien y el mal más la vida. El bien y el mal más la vida. Humanamente hablando, hermano, para nosotros es bien difícil entender el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es una mezcla. El propósito de Dios es una mezcla de lo divino con lo humano. Entonces el propósito de Dios son dos árboles. Fíjate que cuando el hombre nos lo ponen allí en Génesis, que comió del árbol del bien y el mal, dijo Dios, he aquí que ahora el hombre es igual que uno de nosotros. O sea que cuando el hombre comió el bien y el mal, eh, el hombre vino a ser como uno de los seres espirituales que conocen el bien y el mal. O sea que el bien y el mal pertenecen a la esfera espiritual. No se efectuó en el jardín del Edén. Ahí solo nos están explicando de algo que sucedió en la preexistencia, en la vida espiritual. Entonces, hermano, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a discernir el propósito de Dios, porque por medio de lo malo tuyo y lo bueno de Dios, Él va a cumplir su propósito. Fíjate que es paradójico lo que yo hablo, porque algunos se confunden. Dice, bueno, ¿y cómo es esto entonces? Pero qué bueno cuando llegas a ese punto de decir, ¿y cómo es esto entonces? Porque Dios necesita tu maldad, uniéndola a la vida, para que sea dado a luz Cristo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros podemos llegar al punto de pensar que tenemos que hacer cosas malas para que nos vengan cosas buenas. Y que a la postre, hermano, a la postre tú descubres eso. Tú descubres que Dios no puede ser triunfante en ti y Dios no puede exhibir su amor a ti si tú no fueras malo. ¿Sí? Si el hermano Carrillo fuera alguien bueno, no necesita de Dios. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, yo no he venido a buscar sanos. Él no vino a buscar sanos, hermano. Él vino a buscar enfermos. Pero el problema es serio porque el hombre no reconoce su enfermedad, ni reconoce su caída, ni reconoce... Ese es el problema que tiene el hombre. Nosotros tenemos un problema bien serio, hermanos. Nosotros no entendemos que somos Saúl, David, Salomón. Mira, si a ti te preguntaran tu verdadero nombre, tú tendrías que llamarte Saúl, David, Salomón. Saúl, David, Salomón, hermano, que está en 120 años. Saúl, David, Salomón. El bien y el mal con la vida. Ahí están, hermano. El bien y el mal con la vida. El bien y el mal es Saúl. Y la vida es David y Salomón. O sea que en el mismo nivel los tres, hermano. En el mismo nivel. Saúl, David y Salomón, los tres están al mismo nivel. Solamente que Saúl tiene el bien y el mal, porque en la caída el hombre se volvió bien y mal en la vida del Espíritu. Ahí nos volvimos bien y mal, hermano. Nosotros venimos aquí, a esta tierra, como el bien y el mal. Como es Dios. Como es Dios. Dios, hermano, el bien y el mal lo tiene Dios también. O sea que
Ahí es donde, te digo pues, ahí es donde ya la gente se hace bolas, ahí es donde ya algunos dicen, wow, ¿sí? Mira, ya los hago pensar. Mira, a Sandy ya la hice pensar, a mi sobrinita. Es peligroso que un enfermo no tenga el conocimiento de que está enfermo. Sí, sí, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios porque a muchos de ustedes Dios me ha usado para inquietarlos y para moverlos y removerlos. Y que ustedes ejerciten su espíritu. Sí, Sandy está diciendo una cosa correctísima. Es peligroso que un enfermo no tenga el conocimiento de que está enfermo. Imagínate y a muchos les pasa, dicen, mire, hay muchos hermanos que yo los conozco, tienen diabetes, tienen enfermedades que ya los desahuciaron y dicen, no, yo no tengo esa enfermedad, porque Dios a mí me va a sanar. Hermano, yo he conocido hermanos que hablan así y Dios no los ha sanado, hermano. Se han muerto. Yo conocí una hermana que el doctor le dijo, si te haces trasplante de células madres, solo pide un donante que te dé células madres y tú puedes vivir. Y ella dijo, no, yo creo en el poder sanador de Dios y Dios me va a sanar. Y yo no necesito hacerme trasplante de células más. Hermano, se murió. Y el doctor mismo le dijo, tú puedes vivir si quieres. Solo acepta que necesitas un trasplante. ¿Cuántos hermanos están enfermos? ¿Cuántos hermanos saben que ellos son pecado haciendo pecados y no lo reconocen? Y no lo aceptan. Pero es porque no entienden a Dios, pues. Porque cuando uno entiende a Dios, hermano, uno dice, wow, esto es terrible, esto es tremendo, hermano. Dice que la gente cree que Dios solo es el bien y que no es el mal. Es que confunden los versículos. Hay hermanos que me han dicho a mí, cuando les digo así, hermano, es que tú no entiendes que Dios es el bien y el mal. ¿Cómo va a ser eso, hermano Carrillo? ¿Usted me está diciendo que en Dios hay tinieblas? No, yo no te estoy diciendo eso. Cuando yo te hable de que Dios no hay ningunas tinieblas en él, no te estoy hablando de que en él no está el bien y el mal. Tú tienes que ver que Job, lee a Job cuidadosamente, hermano. Y Job dice, ¿recibiré de Dios solo el bien y no recibiré el mal? A mí se me hace, hermano, que nosotros estamos muy atrasados de noticias, nosotros estamos muy, pero muy lejos de la realidad de Dios. Porque cuando uno está cerca de la realidad de Dios, hermano, uno se da cuenta lo que uno es. Tú eres Saúl, David, Salomón. Tú eres Saúl, David, Salomón. Dios, hermano. Dios se hizo. Dios se hizo pecado. Si no, ¿cómo vas a entender el bien y el mal que es controlado por la vida? Si Dios, léelo bien cuidadosamente en el capítulo 3 de Génesis. He aquí que el hombre, ahora que comió del bien y el mal, es igual que uno de nos. Igual que uno de nos. O sea que tienes que pasarte al otro lado de la cortina para entender que cuando uno tiene el bien y el mal es igual a Dios. Pero el propósito de Dios no es dejarnos solo con un árbol, por eso hay dos árboles. Por eso la moneda tiene dos lados, por eso la página tiene dos lados, todo lo de Dios. Mira, ¿cómo puedes saber que estás arriba si nunca has estado abajo? ¿Cómo puedes saber que eres luz si nunca has estado en tinieblas? ¿Cómo puedes saber que estás sano si nunca has estado enfermo? Entonces dice, lo peor que le puede pasar al hombre, dijo Sandy, es estar enfermo y no aceptar que está enfermo.
o no conocer que está enfermo. Por eso es que las tres funciones de la ley, hermano, para eso son. Las tres funciones de la ley son para conocer quién es Dios, para saber quién es el hombre y para saber, ¿sí?, qué quiere hacer Dios con nosotros. Pero Dios se pone Él como número uno, hermano. Dios se pone como número uno. El que nunca conoció pecado, por nosotros se hace pecado. Mira, es que el problema somos nosotros y Dios se tiene que hacer nosotros para poder entendernos. Entonces yo quiero que no te olvides de la fórmula 40 por 3. 40 por 3 es 120. Y te recuerdas que el 40 es el número de la prueba. O sea que es la prueba de toda una vida. Y sucede 3 veces. O sea que tiene que ser en resurrección. El 40 por 3 tiene incluido en ese 120 la resurrección. Aquí está la resurrección y la vida. Hay una diferencia entre una persona que solo tiene el bien y el mal, Saúl, a una persona que es David y Salomón. Una persona que es David tiene a Cristo. Una persona que es Salomón tiene al Espíritu Santo. Y es por medio de Cristo y el Espíritu Santo que el hombre, que es Saúl, viene a ser la combinación perfecta que Dios necesita para cumplir su propósito. Si no, no nos pondría a 42 reyes que los devoraron los osos. Estudia en la Biblia qué representan los osos y te vas a dar cuenta qué es lo que ha devorado a los hijos de Dios. En el caso de Israel, 42 reyes fueron devorados por los osos y que es producto de una maldición. ¿Sí? Los osos devoraron a los 42 reyes de Israel, se los comieron, haciéndoles creer que la profecía de Dios no tiene cobertura. El pelo, hermano, es la cobertura. Usted dirá que el hermano Carrillo no tiene cobertura, pero eso no lo tendría si estuviera siendo juzgado por los muchachos. Si ellos me gritan, calvo, calvo. Dijo un hermano, me recuerdo de una predicación que dio un hermano, él dijo, desde que yo leí segundo de Reyes, dijo, capítulo 2, 23 al 25, yo respeto a los calvos. Nunca más hablé mal porque de los calvos se burlan, hermano. Y quiero decirte, yo no tengo la culpa de no tener pelo, Dios me lo quitó porque iba a ser su profeta. Casi todos los profetas de Dios son calvos. Estudia la vida de Eliseo, estudia la vida de Pablo. Pablo era calvo también. Entonces, hermano, en vez de burlarte de los calvos, porque ninguno de nosotros decide que nos quiten el pelo. Yo quisiera tener pelo porque cuando uno tiene pelo se mira más bonito. Pero gracias a Dios que soy un pelón bonito. Mira a ver qué dice Gustavo Ferreira. Dice, cuando comimos del árbol del bien y el mal, nuestros ojos fueron abiertos en la vida del Espíritu y nos dimos cuenta que estábamos desnudos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso no nos salva, solo no hace, no nos, dice, no nos salva, solo nos hace ver nuestra condición, ¿verdad? Vamos a ver, ya se me escapó aquí Gustavo, pero dice, mire, pues lo voy a leer despacito para que lo entendamos, porque Gustavo es un hombre entendido. Cuando comimos del árbol del bien y el mal, nuestros ojos fueron abiertos. Ojos va sin H, pero te lo acepto pues porque estoy de buenas. Fueron abiertos en la vida del Espíritu. Pero eso no nos salva, solo nos hace ver, verba con B pequeña, nuestra condición que necesitamos comer de Cristo, que es vida. Ah, sí, está bonito el pensamiento, hombre. Está bonito. Gracias, Tabito, porque
estás poniendo un bonito pensamiento. Nosotros somos Saúl, David, Salomón. En Saúl comimos bien y mal, pero en David y Salomón, que es Cristo y el Espíritu Santo, adquirimos la vida. Cristo en la cruz como David, porque él representa a un guerrero que derramó mucha sangre, es la muerte de Cristo en la cruz, y tenemos a un Salomón que es rey de paz, que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces eso nos muestra que este 120 es la mezcla de Dios con el hombre, pero una mezcla que lleva el bien y el mal y la vida. O sea que no tengas miedo de presentar a Dios como el bien y el mal. ¿Recibiréis de Dios solo el bien y no el mal? Dios sabe hacerle bien a las personas y sabe hacerles mal. La diferencia es que Él lo hace por medio de la vida. Él es justo. Él es justo. Él sabe cuando alguien necesita bien para ser perfeccionado y cuando alguien necesita mal para ser perfeccionado. Por eso es que hablamos de que hay bendiciones del cielo y hay bendiciones del abismo, pero tú necesitas las dos para que mezcladas con la vida produzcas a Cristo. Entonces no te lamentes de todo tu pasado, lamentate si sigues en la misma condición. Eso sí te debe lamentar, porque aquí no estamos hablando de que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, agárrate bien, pues, y agarra la onda, hermano. Pero no te confundas tampoco, porque el bien y el mal con la vida es lo que Dios usa para producir a Cristo. Aleluya. Vamos a dejarlo por ahí hoy. Te deseo un buen día, te deseo un buen día lunes. Disfruta a Cristo, gózate delante de Él y dale gracias a Dios que Dios te revela por medio de Saúl, David y Salomón su propósito. 120. 120 para 42. Ya cuando nos vayamos metiendo a los 42, vamos a ir entendiendo esta mezcla. Vamos a ir entendiendo y entonces nos vamos a dar cuenta quiénes actuaron como Saúl totalmente, pero hay quienes actuaron como David y como Salomón, ¿verdad? Que aquí tienes a todos los reyes. En el lado del sur tienes 8 reyes buenos. Ellos actuaron en la forma correcta. Y por el lado del norte tienes totalmente el bien y el mal. Pero en el lado del sur tienes el bien y el mal con la vida. El bien, y porque todos somos iguales. Todos estamos, como dijo aquel, todos somos coyotes de la misma loma. ¿Sí? Todos somos rabo de paja. Todos tenemos rabo de paja. No hay ninguno mejor que otro. Bendito sea el nombre del Señor. Saluda, pues, despídete.